Ya, ¿está grabando? ¿Ahí sí o no? Sí. Ya, excelente. Ya, ahora vamos a partir. Voy a dejar el chat. Vamos a partir. Ya. Bueno, chiquillos, como ya les dije, hoy día vamos a ver el orden liberal y sus transformaciones en Chile. Como ya les dije, corresponde a la guía número 6, que se encuentra en el Classroom en la sección de Historia de Chile. El objetivo de hoy es el planteamiento de nuevas aspiraciones de reforma política y el ideario liberal en Chile. Vamos a admitir a la compañera. Ok. Ya, aquí es donde necesito que ustedes participen porque vamos a partir con una activación de conocimientos de la clase anterior de la semana pasada. ¿Logran reconocer algunas de estas imágenes? ¿Reconocen quiénes están aquí o qué hay aquí o por qué están aquí? No, participen, chiquillos. Recuerden que premio participación. Díganme ustedes, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué es esto? ¿Y qué son estas banderas? Ya, ¿cuál es Diego Portales? Efectivamente, Diego Portales está aquí. Las banderas por la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Muy bien, Krishna, exacto, por eso está la bandera Perú-Boliviana aquí, porque ustedes vieron la clase pasada, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. El del librito azul, exactamente, Gislen, es Diego Portales. La Habania dice que está la Constitución de 1833, que es conservadora y que duró mucho tiempo. Efectivamente, la Constitución de 1833 es la constitución más larga que hemos tenido porque dura hasta 1925. Veamos qué más me han dicho. El del bigotito es Ramón Freire. No, Maximiliano, pista. Las tres personas que están allí juntitas son tres presidentes, que son los que ustedes vieron en la clase anterior y están ordenados de izquierda a derecha en cuanto al primer y al último presidente que corresponde a la República Conservadora. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esos presidentes? El primero es Joaquín Manuel Bulnes, ¿o no? Ese me acuerdo. Me mezclaste dos nombres. Pero era José. Exacto, el primero se llama José Joaquín Prieto y el segundo se llama Manuel Bulnes. Me contaste de los dos presidentes, pero sí, efectivamente son los presidentes. Ahí se me perdió el mouse, ya aquí está. Veamos. El con patillas es Bulnes, exactamente. Y Vania, que bien explica, profe. Expliqué bien, expliqué mal, no sé si está con sarcasmo. Bulnes, Prieto y Montt. Al revés, Maximiliano. Prieto, Bulnes y Montt. Esos son los tres presidentes de la República Conservadora que vieron la clase anterior. Y efectivamente lograron reconocer a todas mis imágenes que les puse aquí. Primero tenemos a Diego Portales, que fue el ideólogo de la Constitución de 1833, que como bien dijeron, es la Constitución que ha durado bastante, es la Constitución más larga que hemos tenido. ¿Por qué cosa se caracteriza la Constitución de 1833? ¿Alguien se acuerda? ¿Aspectos o cosas que dijera o por qué la recordamos? ¿O planteamientos que decía Diego Portales? Porque esos planteamientos son importantes a la hora de que nosotros vamos a analizar los gobiernos liberales. Exacto, había un voto censitario. Es autoritaria, no es que haya sido escrita en la dictadura, sino que es autoritaria, exacto. ¿Alguien se acuerda cómo tenía que ser el gobierno? Que era una palabra que empieza con C. Sé que Diego Portales, un gobierno fuerte y centralizado. Exactamente, siempre esas dos palabras van juntas. Cuando la Constitución de 1833, siempre van a decir un gobierno fuerte y centralizado. Un Estado confeccional. Exactamente como dice el chiquillo, la Constitución de 1833 se caracteriza por ser una constitución bastante autoritaria. Varios de los historiadores, cuando la hablan sobre ella, dicen la Constitución de 1833 era autoritaria. Hay mucha gente que se refiere a Diego Portales incluso como un dictador, por las cosas que escribió, por su ideología.
Eh, exactamente, y ahora vamos a ver cómo esas ideas, cómo esa autoridad, cómo ese gobierno tan fuerte, cómo la figura del presidente, porque tenemos que tener claro que la Constitución de 1833, la principal que ideó Diego Portales, planteaba un presidente fuerte y autoritario. Entonces vamos a ver cómo esa figura fuerte y autoritaria motiva las ideas liberales para cambiar eso. Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Exacto, eso es otro punto muy importante, Angie. La religión oficial de la República de Chile es católica, apostólica y romana. Y vamos a ver cómo esa religión también es algo gatillante a las ideas liberales. Ya, vamos a partir, ustedes saben que yo sigo la misma línea que tiene su guía, así que vamos a partir con la página número 1. En la introducción tenemos de que el gobierno conservador va a acabar con el gobierno de Manuel Montt. Y luego, en 1861, va a llegar al poder el presidente José Joaquín Pérez. ¿Alguien se acuerda la fusión que va a crearse? ¿Cómo llega este presidente al poder? Porque claro, los presidentes anteriores fueron elegidos netamente por los conservadores. Pero este presidente ya tiene una particularidad. Exacto, aquí nace la fusión liberal conservadora, que como su nombre lo dice, se juntan los liberales con los conservadores. Ahora, anteriormente, como su nombre lo dice, el gobierno conservador fue llevado siempre de la mano con los conservadores. Entonces, este presidente por fin logran hacer participar a los liberales. Exacto, los montaristas se unen con los liberales. Aquí tenemos que, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. El liberalismo en Chile. Eh, sí, es con Ultra, sí. No me acuerdo exactamente el nombre, en el receso se lo busco. Pero sí, era con Ultra. Eran los Montvaristas y los Martínez, creo que era una cosa así. Ultramontanos, muy bien. Son los Ultramontanos. Ahí yo felicitando al Pablo. Muy bien, profe Pablo. Ya. Bueno, vamos a partir con las ideas liberales en Chile y cómo se ha desarrollado, cuál es la historia del liberalismo en Chile, porque como bien vimos la república anterior, nos centramos en los conservadores. Ahora vamos a ver el lado B de la moneda, a los liberales. Ya. Tenemos los antecedentes del liberalismo en Chile con el periodo de la independencia, que esta parte se las dije yo. ¿Recuerdan que yo les contaba que los criollos, los hijos de españoles nacidos en Chile, ellos iban a estudiar a Europa? Y cuando ellos fueron a estudiar a Europa, se encontraron con toda esta idea revolucionaria, separación de poderes, eh, todas estas ideas revolucionarias, los criollos se las vieron en Europa. Y cuando llegaron a Chile, ellos decían, wow, ¿por qué no las implementamos aquí? Entonces, esos viajes que ellos hacían son un antecedente a las ideas liberales. Luego tenemos de que también el bando de los patriotas, que eran los que se querían separar de España, recordemos, ellos también tienen estas ideas liberales de por qué nosotros tenemos que estar bajo el gobierno de un país extranjero que ni siquiera nos viene a ver. O sea, ellos seguían a un rey que nunca en su vida habían visto. Entonces ellos también estaban impregnados de estas ideas liberales. Nuestro segundo antecedente ocurre en la organización de la República con los pipiolos. ¿Recuerdan los pipiolos? Estos avecillas joven, como les decían despectivamente. Bueno, Sí, estos pipiolos, exactamente, yo les decía, les comentaba cuando los vimos, que también ellos estaban impregnados de estas ideas liberales. Cuando yo les decía que peleaban con los conservadores, que ellos querían mantener al presidente con su figura autoritaria, fuerte, no separemos tanto los poderes. Y en cambio los pipiolos era como, separemos los poderes, tengamos un ejecutivo, tengamos un legislativo y tengamos un judicial. Y también teníamos a los federales. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré esa tablita de colores?
Arriba teníamos 3 que eran como de la misma corriente y abajo teníamos otros 3 que eran de la misma corriente. Bueno, ahí teníamos los pipiolos y los federales. Y por último, en la República Conservadora también tenemos otro antecedente. ¿Recuerdan que en el primer gobierno cuando llega José Joaquín Prieto, estas ideas van a ser reprimidas, porque Prieto va a ser muy autoritario, va a seguir muy bien a la pie de la letra de la Constitución de 1833. ¿Qué más aquí tenemos? Pero hay que recordar que en el gobierno de Bulnes, de Manuel Bulnes, el segundo gobierno que sigue, vamos a tener que hay un proceso de apertura política a expresarse las ideas liberales. Y esto va a quedar, se va a notar porque en esos años se va a crear el Club de la Reforma, la Sociedad de la Igualdad y la formación de los partidos liberal y del Partido Radical. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Radical? ¿O en qué se parecen? ¿Serán lo mismo? ¿No serán lo mismo? ¿Son totalmente diferentes? ¿Tienen alguna diferencia? ¿En qué se parecen? ¿A alguien se le ocurre? Radicales centro, ya, ¿qué más? Ideas. Pensemos. Bulnes da mayores libertades. Entre ellas se van a formar dos partidos políticos diferentes, el Partido Liberal y el Partido Radical. Ya, Maximiliano dice lo contrario a lo que plantea, creo que es Lavagna la que lo planteó. Efectivamente, el Maximiliano dice contrario a lo que dice Lavagna, que el liberal es de centro y el radical es de izquierda. Y a Nerol nos dice que el radical le suena más a conservador. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ustedes lo vieron en la República Conservadora? ¿Quién eran los radicales y quién eran los liberales? ¿Lo vieron? Bueno, yo les comentaré que los liberales, podríamos decir que, claro, como dice Maximiliano, son un poco más centrados. No es que sean de centro, efectivamente, pero los liberales, claro, se quieren dividir, quieren la separación de poderes, siguen todas estas ideas liberales, pero los radicales son radicales. Era como, quiero cambios en la Constitución de 1833, ahora ya. O sea, un radical le diría a un liberal, claro, pensamos igual, pero ¿por qué no lo hacemos ahora? Hagámoslo ahora ya, este es el momento. Y los liberales pensaban un poco, decían, ya, pero mira, fusionémonos con los conservadores de a poquito, vamos a ir metiendo manos y cuando llegue el momento ya vamos a tener una constitución más liberal. Exacto, los radicales son más revolucionarios, son más, quiero cambios ahora, métanse esa idea ahora. Los liberales eran más, podríamos decir, estratégicos tal vez, porque a ellos se les ocurre la idea de funcionarse con los conservadores para sacar a este presidente, que va a ser José Joaquín, ay, se me fueron los presidentes, espera, para sacar a José Joaquín Pérez. José Joaquín Pérez sale con la fusión liberales conservadores. Claro, de a poquito se fueron metiendo los liberales. Y por otro lado están los radicales, que también son liberales, pero son radicales. Ahora ya, quiero cambios, ahora. Exacto, soluciones inmediatas. Eso quieren los radicales, soluciones inmediatas. Muy bien, Gislen. Esta era la palabra exacta que yo estaba buscando. La idea de bizcochos y palos. A ver, Angie, si me la explicas, tal vez te la puedo aclarar. Vamos a admitir a la compañera. Ay, la Angie se nos había caído por eso. Ya, esperar que la Angie se una para poder preguntarle. Ya. Angie, si tú me explicas la idea de bizcochos y palos, yo te la puedo aclarar. Bueno, hasta el momento, chiquillos, ¿entendieron la diferencia entre los radicales y los liberales? ¿Entendieron los antecedentes?
antes del liberalismo en Chile, cómo ocurre de a poquito en la independencia, luego en la organización, y cómo ellos también están en la República Conservadora. Sí, Ya mira, lo del bizcocho y palo lo voy a consultar durante el receso, y después del receso se lo voy a explicar, porque la verdad es que ahí me pillaron con la expresión. Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que vendría siendo la página 2. Las principales ideas liberales que vamos a tener, voy a mover el chat, ahí sí. Ya, los liberales buscaban la ampliación de las libertades civiles. Como ya vimos, hay un voto censitario, por ejemplo. También tienen como inspiración las ideas ilustradas, que es lo que les decía yo, separación de los poderes del Estado. Un claro ejecutivo, un claro legislativo y un claro judicial, que no se anden entrometiendo uno en el otro. Porque como ya vieron en la Constitución de 1833, el presidente tiene demasiadas atribuciones, que muchas de ellas les competen a otros poderes. También ellos buscan la soberanía popular y el constitucionalismo. También tenemos la influencia de las revoluciones liberales de 1830 y obviamente la Revolución Francesa es un claro ejemplo. Aquí también tenemos la independencia de Estados Unidos también. Y también tenemos el pensamiento de Bilbao y Arcos y la disminución de las atribuciones del Poder Ejecutivo, lo que ya les explicaba. El presidente de la República tiene demasiado poder. Calculen e imaginen, chiquillos, que el presidente podía hasta elegir a los curas, como que algo nada que ver. La iglesia, calculen. Hoy en día nosotros lo encontramos muy descabellado, tal vez, que el presidente vaya a elegir a un padre, que vaya a elegir a los patronos, pero antiguamente sí pasaba. ¿Entendieron las ideas liberales? sí. Excelente. Una consulte. Los gobiernos liberales, ¿en qué año empezaron? Los gobiernos liberales empiezan cuando el presidente José Joaquín Pérez llega al poder en 1861. Aquí nosotros vamos a tener 5 presidentes que conforman a los gobiernos liberales. En cambio, en los gobiernos conservadores vamos a tener 3. Prieto, Bulnes, Montt, que van desde 1831 hasta 1861. Son 30 años de 3 gobiernos conservadores, porque antes existía la reelección inmediata. Por ejemplo, el presidente José Joaquín Prieto, su cargo duraba 5 años, acababa su mandato y podía ser reelegido automáticamente. Entonces, eso pasó con los 3 presidentes, por eso duraron 30 años. Luego tenemos a la República Liberal, que parte en 1861 y hasta 1891, pero ahí tenemos 5 presidentes. En 30 años, como pasó en la conservadora, en vez de tener 3, vamos a tener 5, porque entre medio va a haber una reforma constitucional que la vamos a ver. Mira, lo de las ideas de Bilbao y Arcos yo las planeo averiguar, porque, como yo le comentaba a los profes, era algo que yo tampoco conocía. Entonces yo las planeo profundizar las principales ideas, porque también así yo aprendo un poco y se las voy a mandar. Así cuando yo suba este PowerPoint, planeo subirlo también con las principales ideas de Bilbao y Arcos. ¿De acuerdo, Vania? Ahí vamos a aprender todo un poquito y tal vez a la clase siguiente también lo vamos a poder conversar. Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Ahora sí, aquí tenemos el quiebre liberal conservador, que aquí yo le cambié un poco los títulos como para diferenciar los párrafos, que esto corresponde al párrafo 3 de la guía de la página 2. Aquí tenemos 2 conceptos importantes, que son la liberalización y la secularización. La liberalización
habla sobre el desmantelamiento de los enclaves del autoritarismo presidencial y el fortalecimiento del Parlamento y del juego partidario. Ahora, ¿alguien lo entendió? O sea, lo leí recién. ¿Alguien entiende lo que quiere decir la liberalización? Con esas palabras, ¿queda claro? En mi caso, no tanto. Ya la vamos a leer detenidamente, punto por punto. Ya, pero veamos qué dijo el Maximiliano. Dice que el presidente ya no es tan autoritario y el Parlamento tiene más poder. Eso es lo que busca la liberalización. Dice el desmantelamiento de las enclaves del autoritarismo presidencial. Claro, como ya les explicaba, el presidente es muy autoritario, tiene muchas atribuciones, muchas que tal vez podrían ser parte de otro poder. Entonces, la liberalización busca eso, liberar un poco el poder del presidente, si lo quieren ver así. Y el fortalecimiento del Parlamento, claro, algunas atribuciones del presidente, que como ya les explicaba son muchas, pasarlas tal vez al Parlamento. Y también buscan el juego partidario, que es que los partidos políticos también tengan participación. Tenga el Partido Liberal, el Radical, que participen. Eso busca la liberalización. ¿Quedó claro? Ahora sí se entendió. ¿Más necesitan otra explicación? No, Ya. No de no necesitan otra explicación o no de no se entendió. sí, sí se entendió. No, Ya. Luego, por otro lado, como ya les decía, tenemos el concepto de la secularización, que lo que busca es la creación de instituciones seculares y el debilitamiento de la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad chilena. Como ya les dije, antiguamente el presidente elegía a las autoridades de la Iglesia. La Iglesia con el presidente. No sé, imagínense la moneda y al lado, dentro de la moneda, una capilla. Yo me lo imagino así en mi mente. Y se me hace extraño que el presidente elija un, no sé, alguien lo encuentran extraño ustedes hoy en día, porque claro, nosotros no vivimos en esas generaciones. Entonces, claro, a mí me causa extrañeza. Instituciones seculares, instituciones que sean de apoyo. Así que eso, esta lo busca la secularización, la creación de otras instituciones y además el debilitamiento de la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad chilena. Secular, separar. Los liberales buscaban agregar derechos individuales. Claro, exactamente, buscaban que tuvieran más garantías individuales, por ejemplo. Una de ellas sería la libertad de culto. ¿Por qué a mí me imponen que yo tenga que ser católico si yo, por ejemplo, creo en Alá? ¿Por qué tengo que creer en Dios si yo quiero creer en Alá? Eso es una garantía individual, la libertad de culto. Muy bien, Gislen, exactamente. No lo coloque con signo de interrogación. Sáquele signo de interrogación. Los liberales buscaban agregar derechos individuales. Maximiliano, allí están como los cementerios y la escuela y esas cosas, ¿no? Claro, en la separación de poderes del Estado. Muy bien, Maximiliano se me está adelantando. Exactamente como dice Maximiliano, es la secularización, donde vamos a ver el debilitamiento de la influencia de la Iglesia Católica, vamos a ver las leyes laicas, que son las que van a llevar a que hayan cementerios laicos, escuelas laicas y el registro, eh, ¿cómo se llama el registro? Eh, el registro social. Eso, civil, muy bien, gracias. Exacto, el registro civil antes no existía y van a ser ahora con el gobierno de Domingo Santa María. Leyeron la guía, parece. Me siento orgullosa, leyeron la guía. Muy bien, quieren premio. Bueno, también vamos a ver que gracias a estas ideas, más otras cosas que ocurrieron, va a ocurrir el quiebre de los liberales y los conservadores. Como ya vimos, los liberales se juntaron con los conservadores, hicieron aquí una fusión,
pero la amistad no le va a durar para siempre. En 1871 llega el momento de elegir al nuevo presidente, recuerden. 1861, el presidente José Joaquín Pérez tiene que gobernar hasta 1866, pero sale reelegido, así que dura hasta 1871. Y de acuerdo a la Constitución, no puede ser reelegido por más de 2 mandatos. Así que corresponde elegir un presidente nuevo. Y como vieron en la clase anterior, el presidente, ¿cómo era elegido antes? ¿Quién elegía al presidente? ¿Lo elegían democráticamente como ahora? ¿O quién elegía al presidente antes en los conservadores? Por ejemplo, estuvo José Joaquín Prieto. ¿Y quién eligió a Bulnes después? ¿Cómo salió Bulnes? ¿Y cómo salió después Montt? Voto censitario, ya. Está más detrás de eso, la verdad. Es como... Ahí está. Se podían intervenir las elecciones. Ya, mira. El presidente era elegido por el propio presidente y el propio presidente hacía las elecciones. No es que se tomaban el poder. El presidente José Joaquín Prieto eligió a Bulnes y Bulnes eligió a Montt. Montt eligió a Pérez y ahora tocaba elegir un nuevo presidente. Pero aquí, como tenemos que recordar, hay una fusión liberal-conservador. Entonces, si los conservadores querían elegir a su presidente, ¿qué le van a decir los liberales? O sea, los conservadores van a elegir un presidente conservador, pero ¿qué van a decir los liberales? ¿Qué creen que le va a decir un liberal a un conservador si el presidente quieren que sea conservador? Supone que los liberales se van a fusionar porque quieren cambios, pero si van a seguir con un presidente conservador, no van a pasar los cambios. ¿O sí? Bueno, los voy a ayudar. Eh, claro, efectivamente, cuando los conservadores quieren elegir un nuevo presidente, aquí va a haber un pequeño problema porque los liberales no lo van a dejar elegir un presidente así de simple y los conservadores tampoco. Vamos a ver el cohecho más adelante. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No en la siguiente clase, sino que eso lo vamos a ver más adelante en las malas prácticas. Bueno, como les decía, en 1871 hay que elegir efectivamente un nuevo presidente y los integrantes de la fusión se organizan para elegir a su nuevo candidato presidencial. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Es que los liberales efectivamente quieren dar este giro, este cambio, y los conservadores dicen, ok, hasta aquí llega nuestra fusión, nosotros nos retiramos. Y los conservadores se retiran. Y a partir de esto es que se profundiza el proceso de reformas constitucionales y ocurre el famoso quiebre de los conservadores con los liberales. Y es elegido como presidente Federico Errázuriz, que podríamos decir que es el presidente liberal, ya propiamente tal, liberal 100%. Y después los liberales van a buscar a sus amigos radicales y le dicen, imagínense que los liberales le dicen, les dijimos que tenían que esperar, esperamos. Claro, esperamos 10 años, pero ahora vienen los cambios. Vengan, radicales. Y se juntan y hacen la famosa Alianza Liberal. Veamos qué dice Maximiliano. Es que igual la fusión liberal-conservadora fue más como un instrumento para no perder el poder en un momento que una asociación realmente, en su momento, que una asociación realmente ideológica. Claro, la fusión, como yo les decía, los liberales fueron como estratégicos, porque dijeron ya, fusionémonos con los conservadores, no somos muy amigos, no tenemos las mismas ideas, pero para tener un poco de poder. Y claro, los liberales tuvieron que esperar 10 años y ahora viene el gobierno liberal, ahora va a venir el presidente liberal 100%, y ahora vamos a llamar a los radicales que no querían esperar, ahora es la oportunidad, y ahora se forma la alianza liberal propiamente tal.
¿Se entendió el quiebre? Sí, ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Por mi parte, no. Gracias, Miriam. La Islen, a grandes rasgos, ¿en qué consistió este quiebre? Es que lo escucho entrecortado. ¿Alguien más me escucha entrecortado o es solo la Islen? Yo te escucho bien, Javi. No sé el resto, chiquillo, en el chat. yo también lo Solo escucho la bien. Islen. Ah, es internet. Ya, sí, lo profundizamos de nuevo, perfectamente. Así hacemos un repaso. El quiebre básicamente consiste en que, como ya les dije, los liberales se unen a los conservadores y hacen esta fusión liberal-conservador. Primera escena, liberales y conservadores en un mismo bando. Segunda escena, hay que elegir a un presidente nuevo. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque los conservadores van a querer un presidente conservador y los liberales van a querer un presidente liberal. Ahora, cuando los liberales imponen su idea, los conservadores dicen, ok, chao. Y los conservadores se van de la fusión, se alejan. Y aquí es cuando el presidente electo va a ser Federico Errázuriz, que va a ser el presidente electo en 1871. Y podríamos decir de que va a ser el primer presidente propiamente liberal al 100%. Y una vez de que los conservadores se van y tienen a Federico Errázuriz como su presidente, es que los liberales van a llamar a sus amigos radicales, que ya vimos la diferencia de ellos dos, y los liberales le van a decir, miren, ahora es el momento, únanse, vengan, ahora vamos a hacer cambios, ahora vamos a tratar de separar un poco los poderes del Estado, le vamos a quitar poder al presidente, ahora es el momento. En eso consiste básicamente el quiebre entre los liberales y los conservadores. ¿Se entendió, Gislen? Ya, excelente. Vamos a ver la última diapositiva y de allí se van a su recreo. Bueno, ¿y qué pasa después de este quiebre? O sea, los conservadores se van, hay un nuevo presidente, ya, ¿y qué pasa? ¿Qué cosa ocurre? Tenemos que los conservadores quedan al margen del poder después de medio siglo. Exactamente. Cuenten, los conservadores estuvieron desde 1831 al poder con Prieto. Luego, en 1841, con Bulnes. Finalmente, en 1851, con Montt. Y después de eso, también tienen a José Joaquín Pérez, que podríamos decir que es su cuarto mandato como gobernadores como conservadores. Entonces tuvieron casi medio siglo al poder. Y ahora van a quedar al margen, porque vamos a empezar con la República Liberal. Ahora vienen los cambios. Ese es el primer punto después de que los conservadores se van. Luego, los conservadores apoyan toda reforma que propendiera a debilitar el poder del Ejecutivo. O sea, ellos van a apoyar, tal como dice, las reformas que van a debilitar al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente. Ya, si hay una reforma que dice que el presidente, si antes podía elegir al juez, ahora ya no lo va a elegir, por ejemplo, cosa que no pasa, ya, la apoyamos. Eso van a decir los conservadores. Si le van a quitar poder al Ejecutivo, al presidente, nosotros lo apoyamos. Ese es el segundo punto. Luego hay un intervencionismo electoral del Ejecutivo para impedir la formación de minorías opositores. Ya, aquí dice de que, claro, intervencionismo electoral, se meten en las elecciones prácticamente. Voy a aceptar a la Cata. Ya. Bueno, dice intervencionismo electoral del Ejecutivo, o sea, el poder del presidente para meterse en las elecciones y para impedir la formación de minorías opositoras. O sea, los liberales, su minoría opositora vendrían siendo los conservadores, los ultraconservadores, por ejemplo.
Entonces, aquí va a haber un intervencionismo electoral para que ellos no salgan. Luego tenemos que se va a formar la formación de la Alianza Liberal en 1875, que aquí es cuando los liberales, cuando se van los conservadores, le dicen, radicales vengan, unámonos, seamos uno. Y se forma la Alianza Liberal en 1875, y finalmente el presidente, en la medida que fue transformando el sistema político en parlamentario, debió comenzar a gobernar con los partidos. Exactamente. Antes, en la República Conservadora, el conservador no le preguntaba nada a los partidos, o sea, no tenía para qué preguntarle. El presidente gobernaba, era el presidente. Nadie es mejor que el presidente. Pero ahora el presidente va a tener que consultarle ahora su opinión también a los partidos, porque no está, el presidente ahora ya no va a ser el mandamás de todo. A medida que vamos a ver las reformas, vamos a ver cómo el presidente a poquito va a ir perdiendo algunas atribuciones. Y esas atribuciones que va perdiendo no se van a perder porque sí, van a quedar y se van a ir al parlamentario, al Parlamento, Congreso, bicameral, diputados, senadores. Ellos van a tener esas atribuciones que antes tenía el presidente. Y ahora, como el presidente ya no va a tener tantas atribuciones, va a tener que también gobernar junto con los partidos, preguntar su opinión a los partidos. ¿Qué busca la ciudadanía? Esas son las consecuencias que deja el quiebre entre los conservadores y los liberales. Ya, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Se ha entendido? No se preocupe, Catalina, lo que hemos visto hasta el momento es la primera parte de los gobiernos liberales. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda para que se puedan ir a recreo? ¿Nadie tiene dudas? Voy a ver si lo logro hacer, Ariel. Las preguntas. Si no la logro hacer, va a ser por participación más los ganadores del Kahoot pasado. Ya. Son 10 para las 7, según mi reloj. Van a volver a las... bueno, a ver, déjenme ver qué nos queda ver. Nos queda ver a los presidentes, las reformas y la guerra civil. Van a volver a las 7:05. ¿Ya? Van a tener 15 minutos de recreo. Así que están en libertad de acción, chiquillos. Yo voy a tratar de armarles sus preguntas. Así que esta clase, al menos yo no voy a estar aquí en el recreo como ente haciendo preguntas. Voy a parar la grabación. Ya. Ahí estoy grabando. Bueno, terminamos de ver el quiebre de los liberales. Y ahora, bueno, el quiebre de los liberales y conservadores de esta fusión. Ahora tenemos que tener en cuenta de que van a estar los liberales con los radicales que van a formar la alianza liberal propiamente tal. Y ahora vamos a pasar a ver a primer gobierno liberal, que es de José Joaquín Pérez, de 1861. Bueno, durante su administración se promulgó una ley de amnistía. La amnistía significa perdonar y olvidar. Así que se promulgó esta ley y se firma un tratado de límites con Bolivia en 1866. Luego se enfrenta una guerra contra España en 1865-1866. Todas estas guerras y los límites, por ejemplo, con Bolivia, y todo lo que tenga que ver con expansión territorial y con también lo que tenga que ver con economía, vamos a tener dos clases para ello. Una para expansión territorial y otra para economía. Así que yo solamente se los voy a nombrar para que sepa que ocurrieron en algún minuto de la vida. Pero la próxima clase, que va a ser en 2 semanas más, las van a ver conmigo y yo se las voy a explicar. Exacto, tiene que ver hasta dónde llega el territorio del país. Tengan en cuenta de que, por ejemplo, la Constitución, no sé exactamente si decía esto ya, pero la Constitución decía una cosa así.
El límite al norte con Bolivia es el desierto de Atacama. Y ahí ustedes van a decir, ya, pero el desierto de Atacama es gigante, ¿cuál es el límite? Ya, la Constitución solamente decía, el desierto de Atacama es el límite. Ya sea al sur decía una cosa como, las montañas son el límite. Entonces ustedes entenderán que por esa razón es que van a ocurrir una guerra que nosotros vamos a celebrar, bueno, no celebrar, sino que vamos a rememorar y vamos a recordar en un par de días más. Bueno, como les explicaba, nosotros no vamos a profundizar ahora las guerras porque vamos a tener una clase dedicada a ello. Y esa guerra, claro, la guerra del Pacífico. Estas guerras las vamos a ver, expansión territorial, la vamos a ver en dos clases, una que es para economía y otra que es para expansión territorial, que la van a ver conmigo. Y creo que la vamos a ver, bueno, no les voy a adelantar, pero creo que no la van a ver solo conmigo, creo que vamos a compartir esa clase con otro profesor que ustedes quieren mucho. Pero eso depende de los profesores. Sí, eso. Bueno, como les decía, hubo una guerra contra España en 1865, 1866, y este presidente pone fin a la reelección inmediata de los presidentes, que es lo que les decía adelante. Hay algunos mandatos, como ocurrió en la República Conservadora, que cada presidente gobernó durante 10 años. Pero no es que haya durado 10 años no es que haya mandado los 10 años, así como, wow, el mandato dura 10 años, sino que dura 5 años y fue reelegido. 5,5 son 10. 10 años dura. Entonces, a José Joaquín Pérez le pasó lo mismo, pero él dijo, ok, esto no va a volver a pasar. Así que de aquí en adelante, todos los gobiernos van a durar 5 años y van a ser elegidos en 1881 o en 1886. Bueno, en un 6 o en un 1, para que entiendan. Bueno, ese es el presidente José Joaquín Pérez a grandes rasgos. Como yo les he dicho, en la PTU no les van a preguntar de memoria, que se aprendan cada obra, cada obra o cada cosa que hizo cada presidente. Pero sí ténganlo en cuenta como para que vayan... Lo más importante de José Joaquín Pérez yo diría que es que él abolió la reelección inmediata a los presidentes. Bueno, eso lo pueden sacar si se acuerdan la fecha, aunque no es necesario. Siguiente presidente. Hoy me salté dos presidentes. Ya. Vamos a ver al siguiente presidente, que es Federico Errázuriz. Federico Errázuriz, durante su administración, se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, vamos a tener un ministerio más. Lleva a cabo las reformas a la Constitución de 1833. En su gobierno van a ocurrir algunas reformas que las vamos a ver en unas diapositivas más allá. Y se firma de un nuevo... hay una firma de un nuevo tratado de límites con Bolivia. O sea, ya en el gobierno pasado hubo una firma para nuevos tratados de límites y ahora de nuevo. Ojo, esto es un antecedente importante para las siguientes clases. Siguiente presidente, Aníbal Pinto. Bueno, a ver, la Vania pregunta, ¿en la presidente se profundiza sobre la guerra contra, en la PDT? En la prueba de transición se profundiza sobre la guerra contra España de 1865 a 1866. Puede que aparezcan, mira, yo creo que puede que aparezcan algunos extractos, por ejemplo, de noticias, o ocurran, o nos muestren imágenes. Yo creo que puede pasar. Mi idea para esa clase, porque creo que la van a ver conmigo si es que no es con otro profe, pero en esos años ocurrió, España hizo algo muy feo. Lo que pasa es que bombardeaba el paraíso. Entonces van a ver, nosotros podemos buscar mucha noticia o mucho análisis. Entonces ahí ustedes tienen que acordarse que en la guerra contra España ocurre este hecho. Pero como ya les dije, esto lo vamos a profundizar en las clases que van a venir más adelante. Vamos a tener una clase especialmente para ver esto. Pero sí puede que yo creo que sí les va a entrar. Es que son 65 preguntas y es mucha historia. Es de 1814 hasta 1973, creo. 1990, son muchos años. Pero eso, vamos a tener una clase para eso. Bueno, retomando a Aníbal Pinto, tenemos que este gobierno se inició mediante una crisis económica. Hubo un terremoto el 9 de mayo de 1877 que va a destruir los puertos del norte y numerosas poblaciones. Recordemos que Chile es un país sísmico desde siempre, así que los terremotos nos van a ver a lo largo de toda la historia. Y obviamente van a
van a atenuar la crisis económica que ya había, porque cuando hay un terremoto hay que reconstruir el país, y es el Estado al que le corresponde ayudar. Entonces, eso va a atenuar la crisis económica que había. También inicia la Guerra del Pacífico. En 1876 va a iniciar la Guerra del Pacífico, en 1879. El 21 de mayo de 1879 ocurre la Guerra del Pacífico. Y tienen que tener en cuenta, chiquillos, que la Guerra del Pacífico no tan solo es el combate naval de Iquique. Ténganlo en cuenta. La Guerra del Pacífico también tiene campañas marítimas y campañas terrestres, que también las vamos a ver en unas clases más allá. Pero en Aníbal Pinto solamente inicia la Guerra del Pacífico, no acaba aquí. Y se firma el Tratado de Límites con Argentina en 1881, que es lo que veíamos en unas clases, creo que hace 2 semanas atrás, vimos que le cedimos a Argentina la Patagonia. ¿Se acuerdan que yo le decía que se supone que esos territorios no servían para nada y ahora venden carne argentina en los terrenos de la Patagonia? Ya. En estos años es cuando Argentina se aprovecha y para no irse a guerra otra vez, es que nosotros le cedemos ese terreno a la Patagonia. Pero como ya les dije, todo lo que es expansión territorial lo vamos a ver en unas clases más adelante, en 2 semanas más. Siguiente presidente es Domingo Santa María, que va desde 1881 hasta 1886. Durante este gobierno se condujo la segunda etapa de la Guerra del Pacífico y también se consigue concluirla. Ojo allí, como ya les dije, inicia la Guerra del Pacífico con Aníbal Pinto, pero acaba con Domingo Santa María. También en este gobierno se lleva a cabo las llamadas leyes laicas, que ya, como las vamos a profundizar ahora, y se finalizó la pacificación de la Araucanía. Tengan en cuenta que se busca pacificar la Araucanía desde que los españoles llegaron a Chile. Siempre hemos visto eso. Y ahora, por fin, en el gobierno de Santa María, de 1881 a 1886, por fin se pacifica la Araucanía. Bueno, eso en cuanto al gobierno de Santa María. Y finalmente tenemos el gobierno de José Manuel Balmaceda, el cual empieza en 1886 y acaba en 1891. Pero este presidente no acabó su gobierno, dado de que cuando estaba por finalizar, ocurre la guerra civil de 1891, que a mi opinión es la guerra civil, es la guerra más fuerte y más sangrienta que ha tenido nuestra historia. Bueno, se llevó adelante un gran plan de obras públicas. Este presidente se caracterizaba porque quería llevar a cabo muchas obras públicas, quería crear muchas escuelas, modernizar la ciudad, modernizar el país, porque en 1800, tengan en cuenta, estamos pasando a 1900. ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo se está industrializando. ¿Y qué decía Balmaceda? No nos quedemos atrás, industrialicémonos, modernicemos el país. Eso decía Balmaceda. Pero para hacer estas cosas hay que tener dinero. Y eso especialmente lo de Chile, igual le faltaba. Tenemos una reforma en mejoramiento de la educación pública. Como ya les dije, Balmaceda lo que buscaba era mejorar el país, modernizarlo. Y una forma de modernizar el país es tener más escuelas. Necesitamos tener escuelas. Y también hay una confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo. El presidente en estos años no se va a llevar muy bien con el Parlamento. Y esto va a desencadenar en el último punto que va a haber una guerra civil, que es la llamada Guerra Civil de 1891. Ahora, en esta clase yo se las voy a dejar enunciada, pero vamos a tener también una clase especialmente dedicada para este periodo, y como yo ya les dije y les pedí, vean el documental, la película de Héroes, Balmaceda, porque les va a dejar súper bien van a llegar on fire para esa clase. Yo creo que esa clase me va a tocar darle premio a todos. Bueno, eso en cuanto a los 5 presidentes. Como ya les dije, no es muy necesario que se aprendan cada obra de cada presidente. Si ustedes me preguntan, yo creo que se tienen que acordar que Domingo Santa María está relacionado con las leyes laicas y que José Joaquín Pérez puso fin a la reelección inmediata. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Así vamos a ver a los presidentes. Está exactamente esto, está igual en su tablita, solamente que yo lo separé. ¿Se entendió? Sí,
Ya, genial. Vamos a avanzar porque les hice su Kahoot, así lo alcanzamos a hacer. Bueno, tenemos también las reformas constitucionales, que comprende el conjunto de transformaciones liberales del orden conservador o autoritario instalado desde 1831 y consagrado en la Constitución de 1833. Es decir, esto comprende el desmantelamiento de las enclaves del autoritarismo y el fortalecimiento del poder legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca que la Constitución de 1833 sea un poquito más liberal, o sea, que le quite este autoritarismo que tenía el presidente, estas atribuciones que tenía el presidente, y pasárselo al legislativo, o sea, nuestra Cámara de Diputados, nuestra Cámara de Senadores. También a partir de la década de 1870, o sea, es el presidente Federico Errázuriz. Se experimentó un desarrollo político y progresivo desde un presidencialismo a un régimen parlamentario. Tengan en cuenta que Chile es una república presidencialista. En cambio, hay otras repúblicas que son parlamentarias. Bueno, resulta de que en 1870 va a haber un desarrollo político en la cual de un presidencialismo, un hiperpresidencialismo que había en la Constitución de 1833, donde el presidente era la máxima figura, era el mandamás, era la persona en la pirámide social más alta, vamos a tener que el Parlamento de a poquito va a ir subiendo hasta que va a desplazar al presidente y va a quedar en la cúspide de la pirámide. Y vamos a empezar a tener lo que nosotros vamos a llamar la república parlamentaria. Bueno, a través de dos mecanismos que son las reformas constitucionales y las prácticas parlamentarias, que por ahí alguien nombró el cohecho. Eso, ¿alguna duda? Ahora vamos a pasar a ver las reformas constitucionales. ¿Alguna duda, chiquillos? Chiquillas, personitas, alumnos, futuros puntajes nacionales. No, profe, ya vamos a avanzar. Ya, esta media tabla es la misma que tienen ustedes, donde vamos a ver las reformas a la Constitución de 1833. Partimos con la primera de 1871, que es que se prohíbe la reelección inmediata al presidente de la República, que es lo que yo le explicaba adelante, que antes el presidente podía ser elegido inmediatamente, ahora ya no se puede. En 1873 se reduce el quórum legislativo o número de congresistas que debía estar presente en sala para poder sesionar, a fin de evitar que los legisladores boicotearan las discusiones parlamentarias con su ausencia. Ya, ¿qué pasaba antes? De que tenían que estar, no sé, si eran, estoy inventando, si eran 50 parlamentarios, no sé, 30 senadores y 20 diputados, ¿qué decía la Constitución? Que tenían que estar todos, el quórum es la cantidad de personas que tenían que votar, el quórum era muy alto. Entonces la Constitución de 1833 hacía de que las discusiones parlamentarias, para que se pudieran realizar, tenían que estar todos. Y es imposible que esté toda la gente, o sea, pónganse a pensar. Es imposible, igual que estén todos para cada discusión, ni siquiera para aprobar algo, es para cada discusión parlamentaria. Entonces, con que faltara uno, ya no se realizaban. Entonces, esto se consideraba como un boicot hacia las discusiones parlamentarias. Entonces, en 1873, esto ya se reduce el quórum. Por ejemplo, si antes decía, si falta una persona no vamos a poder hablar, ya ahora el quórum va a decir, ya, si faltan 6 personas no se puede hablar. Entonces, da paso a que pueda haber discusiones parlamentarias. Luego, en agosto de 1874, ocurren estas reformas. La primera es que se reconoce legalmente la libertad de reunión, asociación y de enseñanza. Luego que se establecen las incompatibilidades parlamentarias para el caso de los empleados remunerados por el Estado y de nombramiento presidencial, con la excepción de los ministros. Ya, habían personas que eran diputados, senadores, intendentes, gobernadores al mismo tiempo. Ya, ¿y cómo alguien puede hacer tantas cosas al mismo tiempo? Porque, ya, a ver, pensemos. Ya, yo voy a nombrar a la Vania para que sea
ella va a ser diputada y va a ser mi intendente de la región de Valparaíso. Ya, ¿y con qué tiempo la Vania me va a hacer todas esas cosas? O sea, ¿va a poder? ¿Ustedes creen? O sea, aunque se organice, caleta, yo creo que no se va a poder. Entonces, ya no va a existir la incompatibilidad parlamentaria para que la gente que es parte o es senador o es diputado no puede ejercer más de un cargo público de empleado. A no ser que sea ministro. Si es ministro, sí puede ser senador o diputado. Y se amplía el número de senadores, se reemplaza su forma de elección, que es indirecta, por una directa, y se acorta la duración de su cargo de 9 a 6 años. O sea, vamos a tener nuevos senadores, los senadores ya no los va a elegir otra persona por nosotros, sino que lo vamos a elegir directamente nosotros, vamos a ir a votar. Y se acorta la duración de su cargo, si antes duraba 9, ahora va a durar 6 años solamente. Bueno, en octubre de 1874 se limita la facultad del presidente para decretar el estado de sitio y se establecen sanciones en casos de abusos. Ya, vean cómo de a poco le quitaron facultades al presidente. Antes el presidente, si quería, podía decretar el estado de sitio, ni siquiera tenía que consultarle al Parlamento. Bueno, ahora no puede llegar y hacer. Que tiene que consultarle al Parlamento y el Parlamento tiene que decir sí o no. Y en caso de que al presidente se le ocurra pasar a llevar a alguna otra persona, bueno, en este caso al Parlamento, va a tener una sanción. Y se simplifica el proceso de acusación de los ministros de Estado. ¿Qué quiere decir esto? El Parlamento tiene algunas herramientas para poder ver lo que está haciendo el presidente. Como ustedes saben, los ministros son elegidos por el presidente, así que los ministros son parte del Poder Ejecutivo. Y el Parlamento tiene algunas herramientas para poder saber si los ministros están o no están cumpliendo con su cargo. Entre ellos los pueden interpelar en cualquier minuto de la vida, que es que citan al ministro y el ministro tiene que decirle todo lo que han hecho. Entonces se crean, ahora se va a simplificar el proceso. Antes, por ejemplo, podía ser muy engorroso, ahora ya va a ser más sencillo. Luego, en 1874, en noviembre, se reformula la ley de elecciones para terminar con la injerencia de los municipios en los comicios, siendo reemplazadas por juntas comunales de mayores contribuyentes. Y se extiende el derecho a voto al eliminar el requisito de renta, aunque se mantiene el de leer y escribir. Bueno, antes, para poder votar, tenías que tener propiedades, saber leer y escribir y ser hombre. Ojo, aquí no pueden votar las mujeres. De esta realidad. Bueno, tenías que ser hombre, saber leer y escribir, tener requisito de renta. O sea, tenían que tener dinero, ya. Ahora, en 1874, vean cómo están abriendo las atribuciones individuales, vean cómo están abriendo los derechos individuales. Antes solamente podía votar el hombre que tuviera dinero y supiera leer y escribir. Ahora, una persona que sea de clase media o baja incluso, si sabe leer y escribir y es hombre, puede votar. ¿Bien cómo se van abriendo? ¿Quedaron claras estas reformas? No es necesario que se las memoricen todas. Solamente vean cómo los gobiernos liberales fueron reformando la Constitución de 1833, cómo le van quitando fuerza al presidente de la República y dándoselo al Parlamento, cómo las garantías individuales van creciendo. Vean, antes una persona con un hombre que no tuviera dinero no podía votar, ahora sí lo puede hacer. ¿Quedó claro? Sí, Ah, y la Gislene me había preguntado qué significa quórum. Oh, no había visto el chat, perdónenme. Ya. El quórum. Quórum es una palabra muy extraña. Algunas personas la escriben hasta con tilde. El quórum es podríamos decir que es el porcentaje de personas que tienen que estar para que se pueda realizar un voto. Es como es un porcentaje de personas, según yo. Por ejemplo, tenemos quórum de 2/3, tenemos quórum de 3/5. Entonces, la cantidad de personas que tienen que estar, o tienen que votar en este caso, o en este caso tienen que estar presentes. Creo que es difícil que una persona haga varios cargos. Es imposible que una persona hiciera tantos cargos al mismo tiempo, pero ellos creían que sí podían.
Ya, todo claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la relación Iglesia-Estado. Espérenme, creo que me salté una diapositiva. No me salté la diapositiva y después. Ya. Aquí tenemos la relación Iglesia-Estado. Entre ellas tenemos las luchas doctrinales. Aquí vamos a ver la llamada relación Iglesia-Estado, que la PTU siempre, no sé si siempre aparece, pero al menos en los ensayos que yo di siempre aparecía. Como ya les dije, aquí no está separada la Iglesia del Estado. ¿Cómo vemos ello? Que la Constitución de 1833 dice, el Estado de Chile, artículo 5, el Estado de Chile es católico, apostólico, romano. Ya con que aparezca eso, te está diciendo que Chile es católico. Y no hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, había que establecer con claridad el ámbito de competencia y las atribuciones correspondientes de la Iglesia en la sociedad chilena, porque no es tan solo que en la Constitución dijera que Chile es un Estado católico, apostólico, romano, sino que aparte de eso, las iglesias tenían, por ejemplo, habían iglesias católicas, habían solamente cementerios católicos, y aparte de eso, las iglesias tenían los registros de las personas que morían y las personas que nacían. Entonces, todas esas cosas no las debería tener la iglesia, las debería tener el Estado. Y también aparece la opinión de los liberales. Los liberales dicen que debería haber una libertad de culto, porque no se le puede imponer a una persona qué creer y en qué creer, por qué creer. No se le puede imponer a una persona, no sé, por ejemplo, si yo creo en Alá, no me pueden imponer que yo a mi hija la lleve a una escuela católica. Eso dicen los liberales, que cada uno crea lo que quiera, que ¿por qué me tienen que imponer llevar a mis hijos a una escuela católica? Yo creo que era una laica, ya, pero eso no existía. Entonces, los liberales lo que buscan es que el Estado le quite este poder que tenía la iglesia y se separe, se secularice. Después tenemos que bajo el influjo liberal se promovieron avances importantes, especialmente desde la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1860, a fines de gobierno de Montt y la Ley de Instrucción Secundaria y Superior. En 1860, bajo Montt, es que vamos a tener la Ley de Instrucción Primaria, que vendría siendo como todos los niños tienen que asistir hasta octavo básico, una cosa así. Y luego la instrucción secundaria, que la secundaria vendría siendo como nuestra enseñanza media. Así como ya, todos tienen que ir sí o sí a la enseñanza media y tienen que asistir. Y luego la superior. Bajo la administración de Aníbal Pinto, y la primera de estas legislaciones instauró la educación primaria gratuita para toda la población, o sea, toda la enseñanza básica va a ser gratuita. Y después, en la segunda, se propició la gratuidad estatal en el ámbito secundario y superior, o sea, universidad gratuita y enseñanza media gratuita. ¿Qué más? Vamos a buscar la guía para guiarme con sus consultas. Ya. También tenemos la secularización que involucró la siguiente reforma, la secularización de la Iglesia. Tenemos la Ley Interpretativa de 1865 del artículo 5 de la Constitución de 1833, que es lo que nos decía yo, que permitió el culto privado a otros credos, lo que significó en la práctica la libertad de cultos. O sea, en 1865 existe esta ley interpretativa que va a permitir que la gente crea en otros credos y va a abrir paso por fin a la libertad de cultos. O sea, por fin los liberales consiguieron lo que ellos querían, que era que no se le obligara a una persona a creer. Pero tengan en cuenta de que todavía no se separa la Iglesia del Estado. La Iglesia del Estado se va a separar en 1925, la Constitución de 1925, cuando diga que Chile es un Estado laico. Pero hasta 1833 todavía la Constitución dice Chile es un Estado católico apostólico romano. Ojo allí, chiquillos.
También está la Ley de Libertad de Enseñanza de 1872, que es promovida por Abdón Cifuentes, que estableció la rendición de exámenes en los distintos establecimientos educacionales ante una comisión propuesta al Consejo Universitario, con el que se puso fin al monopolio que ostentaba el Instituto Nacional, a través del cual el Estado supervisaba la enseñanza de los colegios privados católicos. En el fondo, por fin se le está quitando el monopolio a la Iglesia, dado que los colegios católicos no van a tener este monopolio de los exámenes, sino que se le va a dar a otro órgano que va a tener, que va a ser estatal y no católico. Y luego en 1875 se suprimieron los fueros eclesiásticos y los recursos de fuerza, o sea, se derogó la facultad del clero de ser juzgados solo por tribunal eclesiástico y se estableció legalmente el derecho de apelar ante la justicia civil las resoluciones de un tribunal eclesiástico. ¿Qué pasaba? Que, vean, hasta la iglesia tenía su propio tribunal. Entonces los casos eran llevados al tribunal eclesiástico. Y por ejemplo, si alguien fallaba en contra de un tribunal eclesiástico, o sea, si el tribunal eclesiástico fallaba y a las partes no les gustaba, se quedaban así, que se quedan ahí, pero en 1875 existe la posibilidad de ir ante un tribunal de justicia civil. O sea, también le quitaron de a poquito fuerza a la iglesia. ¿Se entendió cómo de a poco le van quitando la fuerza a la iglesia? Vimos como ya los exámenes van a ser rendidos en un colegio ya laico, ya no va a ser en este colegio privado y católico. Y aparte de eso, ya los tribunales eclesiásticos están perdiendo fuerza. También ahora van a haber tribunales de justicia. ¿Van notando eso? ¿Cómo va perdiendo la fuerza la iglesia? Todo claro. Los fueros eclesiásticos son como estos tribunales que yo te estaba explicando, donde fueros de discusión, lugares de discusión. Bueno, voy a avanzar. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, me estaban diciendo que no. ¿Avanzo nomás? Sí, no, tal vez. Sí, Gracias. claro. Bueno, aquí llegamos a la parte que me importaba, que pensé que no había agregado, que son las llamadas leyes laicas. Esto es muy importante, memorícenlo. Aquí es donde más le vamos a quitar fuerza a la iglesia. Chiquillos, esto es muy importante. Abran sus antenitas, pongan atención. Si ha estado durmiendo, ahora es momento de poner atención. Llegamos a las leyes laicas. Estas leyes laicas se le conocen así porque van a ser 3 leyes que van a sacar en el gobierno de Domingo Santa María, en las cuales vamos a ver cómo se le quita el poder a la iglesia de a poquito, partiendo en 1883 con la Ley de Cementerios Laicos, que estableció que los cementerios sujetos a administración fiscal serían comunes y que todas las personas sin distinción de credo religioso tendrían derecho a ser sepultadas en ellos. La implementación de la medida no estuvo exenta de polémica, pero terminó por imponerse. Les voy a contar lo que pasó aquí. Antes no había cementerios laicos. Entonces, el mismo ejemplo, ¿qué pasó con la persona que cree en Alá? Bueno, te estaban obligando a sepultar a tu familiar en un cementerio católico y va en contra de tu religión. Entonces, ¿qué hacía la gente que creía o tenía otros credos? No tenía dónde sepultarlo, entonces los sepultaba en sus propias haciendas. Imagínense que los sepultaban en el patio. Eso no es muy higiénico, ¿cierto? O sea, imagínense, porque te están obligando a sepultar a tu familiar en un cementerio católico. Y no es tan solo sepultarlo, tienen que pasar por todo el rito, el velorio católico, todo católico. Entonces las personas que tenían otro credo no lo hacían y llevaban a su familiar a enterrarlo en el patio de la casa, lo cual no es muy higiénico. A los suicidas tampoco los podían enterrar en cementerios católicos. Eso es muy importante porque se supone que el que se suicida no tendría que tener un... No sé si alguien vio Perdona nuestros pecados. ¿Alguien vio Perdona nuestros pecados? Sí, yo la vi. Hay un personaje que se suicida, ¿cierto?
¿Se acuerdan quién se suicida? Bueno, perdón, nuestro pecado está basado en 1850 más o menos, pero no, o sea, en 1950, pero nos sirve el ejemplo. ¿Se acuerdan quién se suicida? ¿O qué hacía esa Sí, persona? era la que estaba en la iglesia. ¿Cómo se llama? Era Guillermina. Sí, Guillermina, ella se Exacto, había en Perdona suicidado. nuestros pecados se ve el ejemplo de una familia adinerada de la década del 50. Y resulta de que Guillermina, que era la profesora del colegio de señoritas, se suicida. Bueno, no se suicida, pero ya la encontraron y pensaron que se suicidó. ¿Qué ocurre? Que a Guillermina le querían hacer, obviamente no le podían hacer un entierro católico, porque iba en contra de la religión. Ahí se ve el ejemplo de lo que dice Maximiliano. Una persona que se suicida no le pueden hacer el rito católico. Entonces, en caso de que alguien se suicidara, tampoco la iban a poder enterrar en el cementerio católico. ¿Y qué hacían? Lo tenían que enterrar al patio de la casa, lo cual era totalmente antihigiénico. Así que en 1883, Domingo Santa María crea la primera ley de cementerios laicos, en la cual, como dice su nombre, hay un cementerio laico donde se entierra a la gente sin distinción de su credo. O sea, ya murió una persona que creía en Alá, lo vamos a enterrar allá, ya no la tienen que enterrar en el patio de la casa. Dice la Angie: profe, no sé si es de la misma época, pero en el liceo me acuerdo que habían unos que podían enterrar en el cementerio, pero en la noche a escondidas. En estos años, a la gente que no le gustó esto, se llevó a sus muertos. Por ejemplo, alguien católico no necesariamente lo iban a enterrar en un cementerio católico. Entonces los cementerios católicos empezaron a bajar y los cementerios laicos empezaron a subir. ¿Y qué pasaba con la gente que era extremadamente católica y la mandaban a un cementerio laico? Se robaban los cadáveres. Aunque suene súper raro, se robaban a los cadáveres. Entonces aquí ocurre lo que decía la Angie, que también la gente escondía y enterraba a sus familiares de noche. ¿Alguna duda respecto a esta ley? ¿Entienden cómo se le quita el poder a la iglesia en cuanto a los sepulcros? Para armar a Frankenstein es súper loco. Me parece que sí, incluso yo vivo acá y no tengo idea. Me parece que sí, el cementerio de acá de Santa Inés laico. Y a mí en el colegio me acuerdo que yo tuve que ir a pasear por los cerros en inglés. Y me acuerdo que pasamos por un cementerio en uno de los cerros. Y el cementerio decía que era un cementerio laico. Mantenía el título de cementerio laico. Y nosotros pasamos a ver. Y resulta de que ese cementerio era de los primeros cementerios laicos que se construyeron después de esta ley. Y para que hagan una idea, el cementerio era tan antiguo de que habían muchas personas que pelearon en la Guerra del Pacífico enterradas en ese cementerio. La Guerra del Pacífico fue en 1879. Parte en 1879 y acaba con el gobierno aquí de Santa María. Entonces imagínense, sale la ley de cementerios laicos, construyen el cementerio laico de Valparaíso, que está ahí en ese cerro, y entierran a la gente que combatió combatió en ese combate, válgase la redundancia. Qué loco, Maximiliano, vivimos cerca. Bueno, sí, me parece que el cementerio de acá de Santa Inés es laico. Bueno, eso por un lado. Luego tenemos la ley de matrimonio civil y la creación del registro civil en 1884. Ya, imagínense, en 1883 ya le quitamos un poco de poder a la Iglesia Católica. Ahora le vamos a dar de nuevo, pero con dos leyes más. El primero es, bueno, dice que esta ley ay, no sé dónde dejarlos. El chat, ya déjame, voy a mover un poco el chat que no me deja leer. Ya. Esta ley facultó que el Estado fuera la única institución que validara el matrimonio ante la legislación vigente y creó a su vez el registro civil para registrar las filiaciones familiares.
De esta manera se fue abandonando el camino para que en el siglo XX nuestro país se convirtiera en un estado laico, en el cual la libertad de culto facultó que a todas las creencias pudiera tener cabida en el desarrollo sociocultural del país, como también la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado. Se debilitará acentuadamente, permitiendo con ello que los pensamientos disidentes pudieran salir a su ostracismo y pudieran ser conocidos a plenitud por la sociedad. Bueno, esa parte es como más de la clase de 1925 con la Constitución, pero lo importante aquí es que sepan, antes los matrimonios eran sí o sí a través de la iglesia, o sea, tenéis que tener un matrimonio católico para estar casado. ¿Se dan cuenta de eso? Tienen que hacer un rito católico para estar oficialmente casados. Bueno, con la ley de 1874 ya no es necesario que pasen por todo este tema católico donde tenga que haber un cura, las dos personas, la novia vestida de blanco, ya. Todas esas cosas ya no son necesarias porque se va a crear el registro civil. Entonces es necesario que la gente vaya al registro civil, firme y ya está casada. Y aparte de eso, se le quita el monopolio porque la gente ya no va, bueno, no va a ser algo inmediato, chiquillo, pero de a poquito la gente ya no va a tener un matrimonio católico, va a preferir un matrimonio civil. Y aparte de eso, el registro civil va a ser la persona que va a tener el monopolio de los registros. Registro de nacimiento, partida de defunción, registro de matrimonio, todo eso lo va a tener el registro civil. Y antes lo tenía la iglesia. Bueno, si alguien ha visto estas típicas series de antiguas, por ejemplo, en Anne with an E, si alguien la ha visto, Anne quiere saber quiénes son sus padres biológicos. Y para eso le dicen que también ella puede averiguar en la iglesia de Escocia, donde ella nació. Ahí se ve el ejemplo de cómo la iglesia tenía el registro de ellos. Cuando los bebés nacían, el curita lo anotaba. Sí, Anne with an E es una serie muy buena. Bueno, con estas llamadas leyes laicas se le quita un poco el poder a la iglesia, un poco de poder de la iglesia y se le da al Estado. ¿Se entendió? ¿Alguna duda para seguir avanzando, para alcanzar a hacer su Kahoot? Ninguna. Ya, vamos a avanzar. Ya. Ahora vamos a cambiar de PowerPoint. Porque vamos a pasar a la crisis del liberalismo en Chile. ¿Se acuerdan que les dije que hay un presidente que no va a acabar su mandato de buena forma, que ni siquiera lo va a terminar? Porque va a tener una guerra civil. Bueno, ocurre de que en estos años ocurren las prácticas parlamentarias. La primera es la que vamos a conocer como rotativa ministerial, que consiste en que el Congreso Nacional sostenía una interpretación parlamentarista de la Constitución, según el cual el presidente debía nombrar a sus ministros de acuerdo con la mayoría parlamentaria y removerlos cuando perdían respaldo. El presidente, por su parte, sostenía que el sistema político chileno era presidencialista y que a él le correspondía el gobierno y la administración del Estado. Ya. Aquí, en este gobierno, Balmaceda, este presidente no se va a dejar pasar a llevar. Este presidente no va a hacer lo que le diga el Parlamento. Él no va a gobernar con el Parlamento, él va a gobernar como él quiere. Y aquí es donde ocurre el problema, porque el Parlamento tampoco se va a pasar a llevar. Y aquí Balmaceda con el Parlamento van a chocar tan fuerte que va a desencadenar una guerra civil. Se los voy a pasar muy a grandes rasgos, chiquillos, porque como les dije, vamos a tener una clase dedicada a esto. Pero a grandes rasgos lo que ocurre es de que, como les decía, estaban estas malas prácticas donde estaba la rotativa ministerial, o sea, el presidente, o sea, el Parlamento puede citar a interpelar, por ejemplo, a los ministros cuando algo no le parecía, ya, ministro para afuera, hay que cambiar al ministro. Bueno, también hay un voto de censura que... ¿dónde está el Congreso? Bueno, si nosotros le damos, por ejemplo, el Congreso quiere aprobar alguna ley, tiene cierta cantidad de tiempo. Bueno, antes no existía eso. El Congreso podía demorarse la vida si querían aprobar un proyecto de ley. Bueno, se los voy a dejar anunciado nada más, chicos, porque como les digo, repito, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, antecedentes de la guerra, aquí tenemos que el presidente cada año tenía que presentar una ley de presupuesto para el año próximo. O sea, tenía que plantear cuánto dinero iba a utilizar en su gobierno. Cada año tenía que hacer eso. Ya.
Balmaceda lo tenía que hacer y tenía que plantearlo para el año próximo. Él plantea cuánto dinero quiere utilizar. Les recuerdo en sus obras, lo que él quería hacer eran muchas obras públicas. Quería modernizar, industrializar Chile. Pero el Congreso no le acepta para nada su presupuesto. Le dice que no. Ahora, Balmaceda, picado, no se queda de brazos cruzados y como, ya, bueno, voy a gastar menos plata. No le dice eso. Balmaceda va a firmar un decreto el cual dice, ok, si ustedes no me dejan y no me aprueban mi dinero para poder gobernar el próximo año, voy a gobernar con el año del dinero anterior. O sea, él en 1891 planea utilizar el dinero de presupuesto de 1890. Y eso no se puede porque es inconstitucional. Pero a Balmaceda no le importa. Y esta es la ley que mantiene el presupuesto del año anterior. Ahí, lo voy a mover. Ya sí. Ahora, como les decía, el Congreso declara inconstitucional a Balmaceda y esto va a iniciar la Guerra Civil de 1891. Ya. Vamos a cambiar el PowerPoint porque yo tenía un PowerPoint sobre esto. Ya, siguiente PowerPoint. Quedamos aquí. Iniciada la Guerra Civil de 1891, vamos a tener dos mandos. El primero es el poder legislativo, por un lado. Así imagínense el tin, tin, tin de ROM. Ya. Por un lado tenemos al poder legislativo, que va a estar apoyado por la Marina. Ahora, chiquillos, ¿quién es el poder legislativo? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, como ya les dije, el poder legislativo va a estar apoyado por la Marina chilena. Y aquí vamos a destacar dos figuras que son Ramón Barros Luco, que va a estar por la Cámara de Diputados, y Waldo Silva, que va a estar por la Cámara de Senadores. Y por otro lado, tin, 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 tenemos al Poder Ejecutivo, o sea, Balmaceda, que va a estar apoyado por el Ejército chileno. Aquí vamos a tener la Marina y el Ejército. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que la escuadra chilena, o sea, la Marina, va a irse a controlar directamente las salitreras. Recordemos que en la Guerra del Pacífico vamos a ganar las salitreras del norte. Esa es una fuente económica muy grande que Balmaceda quería aprovechar y que el Parlamento no lo estaba dejando. Entonces, ¿qué hace el Parlamento? Se va a controlar las salitreras. Pero a Balmaceda se le ocurre suspender las garantías constitucionales. O sea, no va a haber la garantía, por ejemplo, de libertad de tránsito, la gente no va a poder salir, y aquí es donde salen los estados de excepción, de sitio, todo eso. Por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, tenemos algunas garantías suspendidas. Bueno, ya no estábamos en cuarentena, pero las comunas que siguen en cuarentena tienen algunas garantías suspendidas, que son las de la libertad de tránsito. Bueno, aquí podemos destacar algunas masacres importantes. Bueno, algunas fechas importantes. Se los voy a nombrar nomás porque, como les digo, y les repito, vamos a tener una clase para esto. El 18 de agosto de 1891 va a ocurrir la masacre de Locaña, que aquí es donde se masacran a muchos jóvenes. En esta guerra civil, les repito, en mi opinión, es la guerra civil más sangrienta y más triste de nuestra historia. El 21 de agosto es el combate de Concón. Luego, el 28 de agosto es el combate de Placilla. Y en estos dos combates pierde Balmaceda, podríamos decir, porque pierde el ejército chileno. Como pierde en el combate de Placilla, el 29 de agosto de 1891, Balmaceda se va a pedir asilo a Argentina. Y como ustedes saben, las embajadas son territorio de cada país. Entonces Chile, aunque estuviéramos en guerra civil, no se puede meter a la embajada argentina, porque eso sería meternos en guerra contra Argentina. Entonces Balmaceda se queda ahí escondido. Y luego el 18 de septiembre de 1891, que ahí es cuando debería haber terminado su gobierno, por eso les decía, Balmaceda no lo terminó. Cuando el 18 de septiembre les tocaba cambiar y elegir nuevo presidente, bueno, no va a ocurrir esto, no va a pasar. Y al día siguiente, el 19 de septiembre de 1891, ocurre el suicidio de Balmaceda. El presidente Balmaceda se pega un tiro en la sien.
Y así es como le damos fin a la Guerra Civil de 1891. Pero el presidente Balmaceda, como saben ustedes, la historia está escrita por los ganadores. Pero Balmaceda, como sabía y él ya tenía claro que había perdido, él sabía que la decisión que había tomado, pero él no quería que la historia fuera solamente contado el lado A de la moneda. Y él, antes de pegarse el tiro en la 100, escribió su versión de la historia. Por eso es que yo les digo que en el documental la tienen que ver, porque en esta película aparecen los dos lados de la moneda. Pueden ver el lado del parlamento y el lado del presidente. Bueno, una vez que acaba, tenemos las consecuencias, que es que hubieron más de 4.000 muertos de una población de 2,5 millones. Si habían 4.000 muertos, la población desciende bastante. Y lo otro, que es la consecuencia más importante, que una vez que Balmaceda pierde, es que se da inicio a la República Parlamentaria. Con la Guerra Civil de 1891 acaban los gobiernos liberales. Este es el último presidente liberal. Y luego de ello van a seguir muchos presidentes, muchas malas prácticas y vamos a ver la República Parlamentaria, que dura desde 1891 hasta la nueva Constitución de 1925, que es lo que nos toca ver en un mes más. Bueno, esto sería, chiquillos. ¿Alguna duda, consulta? Más que nada sobre los gobiernos liberales, porque como ya les expliqué, la guerra civil vamos a tener una clase para verlo. Voy a abrir el chat. Ya, los escucho. ¿Duda, consulta? ¿Alcanzan si quieren? ¿Quieren hacer el Kahoot? Tienen 5 minutos para hacer un Kahoot. ¿Quieren hacer el Kahoot? Ya, pero ¿tienen alguna duda? Me interesa saber si tienen dudas, primero. ¿Les quedó claro el gobierno liberal? Ya, bueno, si no les tienen dudas, se pueden retirar los que quieran y el que quiera hacer el Kahoot se queda. Se los voy a mostrar. Bueno, Kyle, vaya nomás. Se puede retirar. Yo les voy a mostrar el Kahoot a los que quieran participar. Aquí rapidito, sí, para que no se vayan tan tarde. Les presento su Kahoot, chiquillos. Que dice... Ya, Pablo dice que recuerden, la próxima semana no hay clases de historia de Chile, porque vamos a tener los ensayos. Luego, la subsiguiente tampoco tendremos, ya que nos dedicaremos a revisar el ensayo en conjunto con la profesora Fernanda. Ay, voy a dejar de grabar ahora sí, porque esta parte no tengo para qué grabarla.